Siempre ha sido una empresa con serios problemas de gobierno corporativo, problemas de calidad de gestión y escándalos de corrupción, como fue el grueso de la experiencia empresarial del Estado. Nosotros vamos a hablar precisamente de eso porque esto se junta a que el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, va a tener que pasar por el Congreso de la República porque se han conseguido las firmas para una censura. ¿Cuáles son los motivos? Primero, no incluyó en su hoja de vida 3 sanciones administrativas y disciplinarias impuestas cuando trabajó en Petroperú. Recordemos, y para los que no saben, él trabajó justamente en la refinería de Talara, este monstruo, elefante blanco, como ustedes lo quieran llamar, que se ha hecho y hasta ahorita creo que no está en marcha. O siguen sacando 3 gotas de petróleo para refinar, pero está en una especie de marcha blanca. Después visitó a Pedro Castillo Terrones en Palacio de Gobierno, coincidiendo con el preso por corrupción, el alcalde de Anguía, José Nenil Medina. Se dice que él es hombre de Castillo porque trabajó en Talara cuando Castillo estaba en el poder. Y también se le va a pedir explicaciones por el pésimo manejo de Petroperú, que arrastra pérdidas millonarias y a la que se le ha adjudicado ya o se le quiere adjudicar estos 3 pozos petroleros del noreste del país, de Piura. Muy bien, nosotros estamos acompañados con el señor Rafael Belaúnde, él es exministro de Energía y Minas, y usted dirá, pues, ay, ¿por qué lo invito? Y él no hizo nada cuando era su gestión, ¿no? Él estuvo en la gestión de PPK, pero estuvo solamente un mes, ¿no? En la gestión cuando fue premier Pedro Cateriano. Ajá, entonces no pudo hacer mucho porque Sí, no le dieron no la le dieron la confianza. confianza, entonces chao, se fue a su casa. Ya, Así es. entonces, dígame por favor, A ¿qué ver. pasa en Petroperú? Porque empecemos desde la génesis. ¿Funcionó alguna vez Petroperú? Bueno, Petroperú nace en la dictadura militar, producto de las confiscaciones de los yacimientos de Talara y la expropiación de la industria petrolera que antes estuvo en manos privadas, ¿no? Siempre ha sido una empresa con serios problemas de gobierno corporativo, problemas de calidad de gestión y escándalos de corrupción, como fue el grueso de la experiencia empresarial del Estado, ¿no? El consolidado de las pérdidas de la aventura empresarial del Estado equivalió a 1/3 del Producto Bruto Interno de la época. El principal de la emisión inorgánica que generó la hiperinflación se fue en financiar las empresas públicas deficitarias. Entonces, no sorprende, digamos, que la gran empresa pública que queda, que es Petroperú, tenga los escándalos de corrupción que tiene, las deficiencias enormes de gobierno corporativo, no pueden auditar sus estados financieros, su calificación crediticia se degrada permanentemente y año a año tiene que estirarle la mano para que seamos todos los peruanos los que la mantengamos a flote. Lo que es irónico porque un país pobre como el Perú está sujeto pues a una restricción presupuestal. Hay recursos limitados para atender necesidades. El 47% de los niños menores de 3 años viven con anemia crónica. Anemia, eso es terrible. Pero Entonces, para volver al tema de Petroperú, yo estoy viendo que Petroperú ha pasado por otra evaluación y mantiene la perspectiva de calificación negativa por deudas. ¿Por qué? Si ya le había pedido plata al Estado, el Estado le había mandado un salvataje de no sé cuántos mil millones de dólares y mantiene esta calificación en las entidades de riesgo y ahora sigue pidiendo plata. Hay 2 problemas, ¿no? Primero está el tema de Talara, ¿no? La refinería Talara, tenemos que entender que el Perú produce alrededor de 40.000 barriles de petróleo. Eso es lo que se extrae del territorio nacional y demanda 250.000. Es decir, hay que importar 210.000 adicionalmente a los que produce. Es decir, el Perú es un importador neto de petróleo por lejos. Entonces, la decisión de hacer una refinería era realmente pues, extraña. Mucho más eficiente es traer ya la gasolina refinada, no comprar crudo para refinarlo acá.
el tema de Talara iba a costar Era raro, ¿no? Porque en el mundo ya podíamos traer la gasolina la lista. gasolina lista. Claro. Entonces, ¿para qué comprar? Era un proceso extraño. Extraño. Extraño que Ah, no resiste el menor mayor lógica. análisis. Iba a costar 1.500 millones, va a terminar costando 6.000 6.000, así millones. es. Ahora, Para ahí, todos por ejemplo, recordar, fue en el gobierno de Ollantumala, sí, ¿no? Sí, y la hay una gran idea. experiencia paralela. El mercado del refino de petróleo lo tienen dos empresas, ¿no? Petroperú y Repsol. Repsol también hizo una inversión para potenciar la refinería de La Pampilla. Y ellos pasaron de 105.000 barriles a 117.000 barriles. O sea, 12.000 barriles más. Eso costó 740 millones. Talara, por incrementar 30.000 barriles más, va a costar 6.000 millones. O sea, no tiene pues ninguna lógica. Claro. ¿No? Es meterle la mano al bolsillo a los peruanos. Así es, sí hay lógica, la ¿no? ratería que hay en... ese es un primer problema. Y después está el gobierno corporativo, que es muy corrupto. Hemos visto, por ejemplo, durante Pedro Castillo, cómo proveedores de biodiesel se reunían con él en Palacio y después ganaban las licitaciones. O sea, se gobierna con desprecio, desidia e indolencia hacia las necesidades del Perú. Y ahora es una especie de extorsión. Te están diciendo, o me das la plata o no podemos producir, y como operamos el 50% del mercado, va a haber una crisis tremenda. Ya el año pasado, el Estado le tuvo que entregar, entre capitalizaciones, líneas de crédito y garantías, 2.250 millones de dólares a Petroperú. Este año están pidiendo 3.830 millones. ¿Y eso qué significa para que la gente, porque parece tanta plata, pero no lo podemos el presupuesto del sector salud, imaginar, que atiende a los niños con anemia, que atiende a las madres gestantes, cuando el presupuesto del sector salud son 740, tengo el dato. El dato acá no quiero, son 740 mil millones, 7.400 millones de dólares. Ajá. 7.400. Y Petroperú está pidiendo 3.800. Bueno, o sea, la mitad. Petroperú pretende que se le asigne a una empresa, a una corporación petrolera, el equivalente a la mitad del presupuesto del sector salud. Eso es la definición pura del mercantilismo, es quitarle recursos al pobre para entregárselos a una corporación petrolera. No tiene, claro. Es una cosa pues, es una transfusión de sangre, pero del enfermo al sano. ¿No? Entonces, ¿y qué es esto de que está en este momento en un enfrentamiento entre Petroperú y los empresarios, de que se le haya dado o se le va a dar, usted dígame, ya se les dio los pozos bueno, petroleros? Perú Petro ha dicho que se los va a dar a dedo, ¿no? Que se los va a dar a dedo. Hay 7 pozos cuyos... ¿Está bien o está mal? Está mal porque son 7 los pozos cuyos contratos están próximos a vencer entre el 2023, este año, y el 2028. Y los 3 más importantes se los quieren dar a dedo a Petroperú. Es como que usted tenga su vivienda y la va a poner de alquiler. Y resulta que viene alguien que quiere alquilarla, que está en Infocorp, se ha pasado 10 años sin pagar el alquiler. Claro, si fuese subcapital, claro, entonces Petroperú es una empresa insolvente. Es una empresa que todos los años tiene que estirar la mano para poder operar. Entonces es de una enorme, no solo irresponsabilidad, es una falta de respeto hacia los peruanos, porque al final estos recursos son de todos los peruanos. Y lo que tendría que ocurrir es que quien administre estos yacimientos sean empresas solventes y empresas que le aseguren el mayor beneficio a los peruanos. Petroperú opera perdiendo dinero, se embarca en estas aventuras y la cuenta, al final de todas las tropelías que ocurren y las ineficiencias que genera, las terminamos pagando todos. Pero ayer Descalzi, el exministro de Energía y Minas, me decía de que para extraer el petróleo, el galón de petróleo, y me puedo ir equivocando, así que usted me corrige nada más, para Petroperú le cuesta, o para quien sea, le cuesta $20, pero cuando es el privado, cuesta o se lo vende a Petroperú 60
en $60 y que ahí íbamos ganando, pero finalmente al consumidor final le salía igualito. Si uno ve los costos operativos de las plantas, porque Petroperú maneja Conchán, maneja Talara, maneja 5 refinerías, los costos operativos de Petroperú son más altos que los de Repsol. Entonces, al final, el precio lo termina fijando Petroperú y es para arriba, no es para abajo. Es decir, ¿en qué ganamos nosotros de que Petroperú explote esos pozos petroleros? No, lo que pasa es que se vendió esta idea de la soberanía energética, ¿no? Que es un discurso populista, porque la verdad de las cosas es que el Perú produce 40.000 barriles cuando requiere 250.000. Entonces nosotros dependemos del mundo exterior, tenemos que importar. Lo que hay, y la decisión estratégica sería, tiene sentido tener una enorme empresa que nos va a costar miles de millones de dólares todos los años, recursos que podrían ir a atender necesidades urgentes como el follaje en el sur, atender la anemia, atender a las madres gestantes. ¿Vamos a dedicarnos a eso o vamos a dedicarnos a dar ese dinero en vez a una empresa que hace agua todos los años? ¿Qué se puede hacer? Bueno, una vez, lo primero tenemos que decidir, porque claro, podemos decidir como país, despilfarremos la plata en esto todos los años y privemos y dejemos de atender otras necesidades urgentes. Lo sensato sería, bueno, aceptemos que no somos un país productor de petróleo. Podríamos serlo, habría que dar pues un marco normal. Pero hoy día, pero irónicamente, la exploración está detenida, la inversión está detenida, el marco burocrático, el marco legal para exploraciones petroleras es muy complejo. Es decir, no se ha fomentado, tendría lógica, hacemos una enorme refinería mientras que promovemos la inversión en hidrocarburos. Eso no es el caso tampoco. Acá se ha hecho muy difícil, casi prohibitivo. Encima hemos tenido personajes como el ex premier Bellido amenazando a las empresas de hidrocarburos con nacionalizarlas. Entonces, ¿quién va a invertir? No, así ¿no? Se espanta, pues. Entonces es imposible. Y esta situación, yendo al tema de la interpelación al ministro, el ministro podrá quedarse o podrá irse, pero la situación no va a cambiar, porque es un problema ya mucho más profundo, ¿no? El gobierno va a hacer, este gobierno hace agua. Entonces, el ministro, al final esta es una decisión política que viene de Palacio. Entregar los lotes a dedo es una decisión que viene de Palacio. La decisión de entregarle este combo de 3.800 millones de dólares a Petroperú, si se hace, va a venir de Palacio. En este caso, el ministro termina siendo, yo diría, que casi un operador menor. ¿Pero usted ve entonces la solución en la privatización? Lo que pasa es que es muy difícil privatizar una empresa que tiene patrimonio neto negativo, ¿no? O sea, ni siquiera la quieren. Ni regalada la gente va. Lo que habría que ver es qué hacemos con los activos que tienen algún valor. Talara tampoco se puede privatizar. Nadie va a pagar 6.000 millones por una refinería que realmente debió costar 1.500. O sea, nadie va a asumir ese costo. ¿Quién paga por eso? ¿Quién paga por eso en realidad? Difícil. Habrá que ver, de repente se puede concesionar un operador privado. ¿Hay responsabilidades por despilfarrar así nuestro dinero? Bueno, habría... Eso sí amerita pues una investigación. ¿Por qué se han incrementado tanto los costos? Tienen este tema del hidrocraqueo, ¿no? Exitosa. Se han gastado 1.200 millones de dólares en talar en eso, que es para procesar el petróleo pesado de la selva. Pero resulta que los pozos ahora que le van a dar a dedo son de la costa, que es petróleo ligero. Entonces, si la visión era procesar petróleo ligero, ¿para qué se gastan 1.200 para procesar? Es decir, es todo un sancochado, eso es lo que ocurre cuando los burócratas trabajan con plata que es de los contribuyentes, cuando claro, no es su plata. Cuando no es su plata, pero entonces, vayamos por partes. ¿Este ministro sabe dónde está parado o no sabe? Porque acordémonos que él estuvo mucho tiempo en Talara. Claro, él viene no solo de la empresa, sino es uno de los hombres e impulsadores de la refinería. Entonces, ellos van a buscar que la cuenta se le transfiera al ciudadano para que esto siga funcionando. Y me parece que es un abuso. Porque entonces ahí estamos mal, ¿no? Los países, como una familia, existe lo que se llama la restricción presupuestal. Hay recursos limitados para muchas necesidades. Entonces tenemos que como país priorizar
las necesidades urgentes a la gente más vulnerable. No podemos estar despilfarrando 3.000 millones de dólares en una aventura. Entonces, si no da, pues no da. Habrá que ver qué activos se pueden rescatar. Por ejemplo, tremendo edificio en San Isidro que tiene una playa de estacionamiento que debe valer cientos de millones de dólares. Quizá por ahí se puede hacer caja. ¿Por qué tiene que estar Petroperú ahí enclavada en el corazón financiero de San Isidro, en tremendo local? Una empresa que pierde plata, ¿por qué no usa ese activo? La refinería se podrá concesionar. Nadie la va a comprar porque nadie va a pagar el costo de la corrupción que hay ahí o el costo de la ineficiencia que se ha generado ahí. Entonces es una situación muy compleja y lo que es lamentable es que al final esto lo terminamos pagando los contribuyentes, pero sobre todo esto se traduce en menores prestaciones, en menores servicios a la gente más pobre, ¿no? Bueno, entonces Que no una son... salida es concesionar Talara, que todavía ni opera, ¿no? No, está O muy estará por al debajo, 10%, no está... al 20%, pero no está al 100%. A ver, digamos, el parámetro de referencia tendría que ser el competidor, ¿no? Que ha sido Repsol, que por una cantidad, un tercio de ese dinero hizo prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros como ciudadanos tenemos que asumir ese costo que es el costo de la voracidad, de la burocracia política, de una oligarquía burocrática que vive a expensas del dinero que aportan los contribuyentes? Entonces, lo que usted nos está diciendo, salvemos los activos, ya salvamos algunos activos, pero entonces agarramos, cerramos por mientras esta empresa que lo único que hace es consumir y concesionamos lo que sí sirve y que hagan su trabajo los que hacen bien. No es la primera, así ocurrió con Centromin Perú, con Hierro Perú. Es decir, en algún momento se tiene que decir basta. O sea, el ciudadano, el contribuyente, los peruanos también tenemos derecho a que el Estado asigne recursos en favor de la población, no solo en favor de una oligarquía burocrática que maneja de una manera... Bueno, y si uno ve pues las gollerías que hay en la... Bueno, los sueldos. Es una cosa de locos, ¿no? Que tienen vivienda, tienen... Entonces se maneja como una empresa rica a costa del esfuerzo de los contribuyentes, y eso me parece que es inaceptable en un país lleno de necesidades como el Perú. Muy bien, no sé si todavía estamos, se puede ir a la conferencia de prensa para escucharlos, porque algo tendrán que decir. Vamos a ver si es que están respondiendo todavía alguna de las preguntas o si ya terminó la conferencia de prensa, porque ha quedado clarísimo lo que nos ha dicho Rafael Belaúnde, exministro de Energía y Minas, que lo único que hay que hacer es bajar el telón y que Petroperú ya pues no ha tenido la capacidad, ha tenido suficiente tiempo y no ha hecho nada, lamentablemente, por generar... Esos recursos, por ejemplo, con una fracción de eso masificamos el gas, que es un reclamo del sur andino, que por hace ejemplo, mucho tiempo, ¿no? Y ahí tenemos nosotros para eso no hay gas. plata, pero para regalarle a Petroperú año tras año 6 plata no tiene ningún sentido, ¿no? El lote 88 de Camisea, el Estado tiene que reinyectar el gas, un tercio del gas se regresa porque no hay los ductos. Entonces, la matriz... dediquémonos a las cosas que van a generar valor en nuestro país. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Karina.